Buenos días, compañeras. El día de hoy les vamos a presentar la primera exposición de la materia de investigación educativa. El docente titular a cargo de esta materia es el doctor Ignacio Delgado Castellano. Está a cargo, este equipo de Estefanía, Mónica, Carla, Dulce y Jennifer Annette. Nuestro equipo está a cargo de este libro que es el diseño de investigación, enfoques cualitativos, cuantitativos y con métodos mixtos. Este libro está repartido en 211 páginas, las cuales ahorita les vamos a hablar un poquito sobre los capítulos, y el autor es John Walt Criswell, el cual está publicado en el 2003. Bueno, en el índice abarcamos un poquito sobre las consideraciones preliminares y sobre cómo podemos diseñar una investigación. Bueno, en la parte número 1 vamos a empezar a hablar sobre las consideraciones preliminares. Como primer capítulo voy a abarcar un poquito sobre lo que es un marco para diseñar, en el cual nos menciona que, algunos elementos fundamentales que tenemos que tener, sobre todo para cuando vamos a hacer una investigación. Debemos elegir y tenemos que tener en cuenta que debemos elegir un buen enfoque adecuado para poder investigar, y en este nos menciona una estructura base la cual nos va a ayudar a organizar nuestro proyecto de investigación, que tiene que tener un enfoque adecuado. Algunos elementos que nos menciona el autor Criswell es que tenemos que tener en cuenta las concepciones del conocimiento, en el cual abarcamos lo que tenemos que entender y lo que podemos aprender. En el segundo punto abarcamos las estrategias de indagación, y en esta es cómo lo vamos a investigar. Y como último punto, elemento importante que también considera el autor, son los métodos, los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, pero en esto tenemos que abarcar lo que son las técnicas que podemos ocupar para recolectar y analizar algunos datos. Bueno, en este capítulo nos enfocamos sobre todo en lo que es cómo tenemos que investigar. El autor menciona mucho y cae mucho que tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer una buena investigación, pero en esta buena investigación tenemos que tener unos buenos elementos y tenemos que hacerlo adecuadamente, así como alinear sobre todo nuestros valores, objetivos y contexto, y sobre todo el público. Así como tal, abarcamos lo que son la investigación cualitativa, la cuantitativa y los métodos mixtos. Hoy les voy a hablar sobre el capítulo 2, que es la revisión de la lectura. Bueno, en esta nos marcan 7 pasos. El primer paso es que identifiquemos las palabras claves relacionadas con nuestro tema de investigación. Estas pueden surgir de nuestro propio tópico o de lecturas previas. Como paso 2, tenemos que buscar catálogos o datos de bibliotecas. También enfocarnos en temas de libros y revistas que se enfoquen sobre todo en nuestro tema. Como paso 3, el libro nos menciona que tenemos que localizar como mínimo 50 artículos o libros sobre nuestro tema. Para priorizar artículos o revistas por su fácil acceso. Como paso 4, nos dice que revisemos estos artículos y saquemos fotocopia de los más útiles. Igual que leamos resúmenes o seleccionemos palabras claves para evaluar su valor. Como paso 5, dice que tenemos que crear un mapa visual donde organicemos toda la lectura encontrada. En este caso nos va a ayudar a ubicar mejor los estudios dentro del campo de investigación. Como paso 6 es que realicemos una síntesis de los artículos más relevantes, en este caso haciéndolo de manera con formato APA. En el paso 7 hay que organizar la revisión de los temas por conceptos claves, para finalizar destacando los hallazgos de igual forma importantes para las futuras áreas de investigación. Bien, también se menciona las estrategias de escritura, consideraciones estéticas. Bueno, como sabemos, antes de diseñar un proyecto es importante considerar el cómo escribirlo. Por lo tanto, debemos de incluir cuáles tópicos. La palabra tópico se refiere al tema, que transmitirá el mejor argumento de la necesidad y cualidad del estudio. Bien, vamos a
a abordar el cómo escribir el proyecto. Para ello vamos a considerar los temas que irán dentro de un proyecto. Después, estos tópicos o temas debemos de diferenciar si el tema es para método cualitativo, cuantitativo o de métodos mixtos. De acuerdo al autor McQueen, 1996, nos menciona 9 argumentos centrales como preguntas para ser atendidas en un proyecto de investigación. Número 1. ¿Por qué necesitamos una mejor comprensión del tópico que se aborda en la investigación? ¿Por qué conocemos poco acerca del tópico de investigación? ¿Qué se propone realizar el investigador con el estudio? ¿Cuáles son el escenario de las personas que estudiarán? ¿Qué métodos se planean usar para obtener datos? ¿Cómo se analizarán los datos? ¿Cómo se validarán los hallazgos? ¿Qué aspectos estéticos se presentan en el estudio? Y por último, ¿qué resultados preliminares se muestran acerca de la viabilidad y valor del estudio propuesto? En el libro menciona un formato para un proyecto cualitativo. El proyecto cualitativo quiere decir que se basa en recopilar y analizar datos, no numéricos. El diseño consiste en los supuestos del conocimiento interpretativo, constructivista y de apoyo participativo. Contiene tipo de indagación y que se usa así como los procedimientos detallados de obtención y análisis de datos. Un ejemplo de un formato cualitativo, interpretativo, constructivista, aquí en esto nos menciona lo que es la introducción. ¿Qué es lo que van a tener dentro de la introducción? El enunciado del problema, que es incluir la literatura existente acerca del problema, propósito del estudio, las preguntas de investigación, delimitaciones y limitaciones. Los procedimientos. ¿Qué abarcan los procedimientos? Características de la investigación cualitativa, instruccional, estrategia de indagación cualitativa, rol del investigador, procedimientos de obtención de datos, procedimientos de análisis de datos, estrategias para validar hallazgos, estructura narrativa, aspectos estéticos previstos, significancia del estudio, hallazgos preliminares, resultados esperados, apéndices. En los apéndices son las preguntas de entrevista, formato de observación, cronograma y presupuesto previsto. Otro ejemplo que menciona es el formato cualitativo de apoyo participativo, que abarca aquí la introducción, igual el enunciado del problema, el tópico de apoyo participativo, propósito del estudio, las preguntas de investigación, delimitaciones y limitaciones. Los procedimientos, características de la investigación cualitativa, estrategia de investigación cualitativa, rol de investigador, procedimientos de datos, procedimientos de registro de datos, procedimientos de análisis de datos, estrategias para validar los hallazgos, estructura narrativa, aspectos estéticos previstos, significancia de estudio, hallazgos piloto preliminares, cambios de apoyo participativos esperados, apéndices, que como ya habíamos mencionado, lo que son las preguntas de observación, formato de observación, cronograma y presupuesto. Este formato, si se dieron cuenta, es similar al anterior, que es interpretativo constructivista. El investigador aquí especifica acerca del tema de apoyo participativo que se va a explorar en el estudio. Ahora vamos a abordar un formato para un proyecto cuantitativo que se basa en recopilación y análisis de datos numéricos para describir, explicar y predecir fenómenos. Un formato cuantitativo que lo que aborda prácticamente es similar a los anteriores, que es enunciar el problema, propósito del estudio, perspectiva teórica, preguntas o hipótesis de investigación, definición de términos, delimitaciones y limitaciones. Lo que es también la revisión de la literatura, que ya vimos anteriormente, los métodos que se aplica, el tipo de diseño de investigación, muestra, población y participantes, instrumentos de obtención de datos, variables y materiales, procedimientos de análisis de datos, aspectos estéticos previstos en el estudio, estudios preliminares o pruebas pilotos, significancia de
estudio, apéndices, que como ya dijimos, instrumentos, cronogramas y presupuesto propuestos. Es un formato de propuestos de estándar de ciencias sociales. Entonces, en todo esto, el investigador plantea propósitos como preguntas de investigación para componentes cuantitativos y cualitativos. Identifica también los que son los elementos claves de este diseño, como el tipo de estudio, métodos mixtos, un modelo visual de procedimientos y procedimientos de obtención de análisis de datos. Otro apartado es escribir cómo se piensa. Los escritores experimentados saben que escribir es pensar y conceptualizar un tópico, o sea, un tema. También abordan lo que son modelos de escritura, que son 3 etapas. Número 1, que es desarrollar un bosquejo, que podría ser un negocio de oraciones o palabras o mapas visuales. Número 2, un borrador, y pues este borrador, ¿qué se va a hacer? Pues cambiar, clasificar ideas, mover párrafos y finalmente editar y pulir cada oración. El hábito de escribir nos menciona que las palabras en una página solo parte de un proceso más importante de pensar, obtener información y revisar lo que se incluye de una producción de un manuscrito. En el manuscrito siempre debe de haber legibilidad, por lo tanto el autor, Archie 1992, recomienda a los escritores anticipar siempre lo que son sus ideas para que así los lectores se puedan guiar. Aquí aborda lo que son las ideas paraguas. Las ideas paraguas abordan lo que son las ideas generales o centrales que uno está tratando de desarrollar. Ideas grandes, que quiere decir las ideas específicas, imágenes que caen dentro del campo de ideas, paraguas, que sirven para reforzar. Las ideas pequeñas, que son ideas o imágenes, cuya principal función es reforzar las ideas grandes. Ideas de interés o de atención, que los propósitos para mantener al lector en la lógica del escrito y organizar las ideas y conservar la atención del individuo. Se debe pensar bien, al momento de hacer el manuscrito debe de ser de forma narrativa para que asimismo contenga lo que habíamos dicho anteriormente. También los lectores siempre cuando están leyendo esa narrativa buscan lo que son señales. Las señales que es donde se guían para, pues necesitan ellos también como que ir organizando y captando lo que quiere decir como los conceptos claves del tema. Deben de tener coherencia, los manuscritos deben de tener coherencia, por lo tanto, Wilkinson 1991 menciona que la técnica gancho y ojo consiste en conectar las ideas de oración a oración de párrafo. Esto es importante ya que vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo es. Voy a leer un poquito del primer párrafo para que vayan a entender qué es lo que quiso decir el autor que les había mencionado. Ellos se sientan en la parte de atrás en el aula, el ejemplo es de un análisis, entonces dice que se sientan en la parte de atrás del aula porque no quieren, sino porque fue el lugar designado para ellos. Barreras invisibles que existen en la mayoría de las aulas dividen el espacio y separan a los estudiantes. Al frente están los buenos estudiantes, quienes esperan con sus manos balanceados, listos para volar en el aire en el momento que se les indique, abatidos como insectos gigantes atrapados en trampas educativas. Los atletas y sus seguidores ocupan el centro del aula, quienes son menores, seguros de sí mismos y de su posición dentro del aula, se sientan en la parte de atrás y alrededor de la orilla del grupo de estudiantes. Si se dieron cuenta, aquí dice ellos, pero ¿a quién se refieren con ellos? Con los estudiantes. Ajá, y los estudiantes, pues, ¿en qué van? Pues bueno, son de los atletas.
Entonces, esos son los ganchos que te mencionaba el autor. También está lo que es voz y espesor. El autor Wolfgang 2001 habla acerca sobre definir las habilidades editoriales para eliminar lo que son palabras repetitivas, eliminar las frases que son muy abundantes, el uso de cursivas y de paréntesis. La prevención de efectos estéticos prácticamente aborda expresar claramente el propósito del estudio de participantes, evitar discrepancias entre lo que entienden los participantes y la verdadera intención del investigador. También los investigadores deben especificar quién patrocina el estudio. Ok, comenzaremos con la parte 2 del libro, que es el diseñar la investigación. Ok, iniciaremos con las introducciones. Wilson menciona que la introducción es parte del documento que proporciona a los lectores la información que respalda el informe o en lo que está basado toda la investigación. Su propósito es establecer un marco para la investigación para que los lectores comprendan cómo se relaciona con la investigación. Pásale. Ok, empezaremos con el enfoque cuantitativo. Voy a explicarles cada uno de los enfoques cómo se plantea la introducción. En el enfoque cuantitativo se tiene que plantear el problema en términos de factores o variables, que estas influyen en un resultado específico. Posteriormente se tiene que meter la teoría o modelo a probar y se hace una revisión exhaustiva de la literatura que hemos recabado durante todo el proceso para derivar las preguntas o hipótesis de investigación. Y finalmente, el tono en persona, es decir, esta se narra en tercera persona y suele escribirse con el pasado, con el fin de reforzar la objetividad del estudio o investigación. Seguiremos con el cualitativo. El problema se concibe con un concepto o un fenómeno inodoro, el cual requiere exploración, que no ha sido previamente vista. Puede iniciarse con una narrativa personal del investigador, posicionándolo en primera persona y reconociendo su propio trasfondo. También se enfatiza en el contexto social e histórico y los significados que los participantes otorgan al fenómeno. Ese lenguaje es el más abierto y el subjetivo. Ahora les hablaré sobre el método mixto, en el cual la introducción puede combinar ambos planteamientos, es decir, presentar primero la necesidad de explicar y después explorar a profundidad las experiencias de los participantes, para finalmente justificar expresadamente la combinación de estos métodos y de toda la investigación e información que se recopiló. Y esto aporta a una comprensión más completa del problema. Yo les voy a hablar acerca del planteamiento del propósito, lo que se quiere lograr. Son como unos objetivos para llegar al propósito, que es lo que se quiere lograr para ya sea el método de cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿Qué se quiere estudiar y qué se pretende lograr? Es muy importante que tengamos muy claro qué es lo que vamos a lograr con dicha investigación, a qué vamos a apoyar, por decirlo así. Un enunciado claro y conciso resaltando su intención integral. El método cualitativo explora, comprende y describe. En el cuantitativo examina relaciones o compara variables y en el mixto comprende y explica múltiples métodos de recolección y análisis de datos. El diseño de métodos mixtos es definir la estrategia que se utilizará, ya sea, como les había mencionado, cualitativo, cuantitativo o mixtos. Explicar la justificación de la utilización de métodos mixtos, el por qué se utiliza dicho método. Presentar un modelo visual que represente la combinación de métodos, puede ser mapas conceptuales, un collage, imágenes. Especificar los procedimientos de obtención y análisis de datos. Establecer estrategias de muestra para ambos tipos de datos, puede ser estadísticas, algo con lo que se vaya notando el progreso a lo que ya tenemos y lo que falta. Determinar los procedimientos de validación para garantizar la calidad de los datos. Es importante recalcar que las fuentes donde consultemos toda la información tienen que ser de fuentes confiables, autores y archivos verídicos y eficaces.
Describir la estructura narrativa del estudio y su relación con la estrategia utilizada. Y bueno, ¿por qué es importante utilizar métodos mixtos? Porque permiten abordar preguntas de investigación más complejas. Si usamos solo un método, ya sea cualitativo o cuantitativo, no podemos tener una información tan detallada como en el mixto. Facilitan la triangulación de datos y ayudan a superar las limitaciones de los enfoques puramente cualitativos o cuantitativos. Aquí tenemos un video donde podemos ver información adicional, donde explica más detalladamente cómo se lleva a cabo este método mixto. Bueno, yo les hablaré un poquito sobre las preguntas e hipótesis de investigación. El autor Creswell menciona que estas preguntas e hipótesis ayudan sobre todo a contar el propósito de la investigación y del estudio. Estas sirven como un poco de guía, no, más bien sirven como guía para conducir un poquito la investigación y son las señales que tenemos que tener y nos orientan como investigadores. En esta nos ayuda a formular correctamente las preguntas de investigación, lo que son las hipótesis también, los elementos esenciales para enfocar un estudio de forma clara y precisa, así como también nos da las estructuras lógicas que organizan y delimitan la investigación. Bueno, el enfoque cualitativo nos dice que no se formulan hipótesis, sino que tenemos que hacer preguntas exploratorias, también que permiten comprender experiencias, fenómenos o significados, así como también solamente tiene que ser de 1 a 2 preguntas centrales o de 5 a 7 preguntas secundarias. Así como también siempre tenemos que iniciar con un qué o con un cómo y que tenemos que tener verbos como puede ser explorar, describir o comprender. Este es un ejemplo que les puse, que es cómo perciben los estudiantes universitarios su adaptación emocional al aprendizaje en línea durante la pandemia. Es una pregunta abierta, la cual tiene que ser abierta. En esta buscamos comprender experiencias y significados, así como también explorar perspectivas personales dentro de un contexto específico. Ahora les hablaré un poquito sobre el enfoque cuantitativo. En este se tienen que hacer preguntas específicas o hipótesis para probar relaciones entre unas variables. Hay 2 tipos de hipótesis, tanto la nula, que no hay relación o diferencia significativa, y la alterna, que en esta sí hay una relación esperada, la cual puede ser direccional o no direccional. Un ejemplo que les puse es, existe una relación significativa entre el número de horas de estudio y el rendimiento académico de estudiantes de secundarias. Como tal, en esta buscamos medir variables numéricas, lo cual aquí les señalo un poquito que son las horas de estudio y el rendimiento académico. Establece esta pregunta una relación entre ellas o una correlación y es respondida mediante estadísticas y análisis de datos cuantificables. Y por último, el enfoque mixto. En esta tenemos que hacer tanto preguntas cualitativas como cuantitativas, mezcla, combinar más que nada lo numérico con lo experimental y es una comprensión un poquito más completa de todo el fenómeno, así como también reflejar la prioridad del enfoque y el propósito de la combinación. Un ejemplo que les puse y se los dividí es que primero tenemos que hacer la cuantitativa, o puede ser al revés, pero siempre tiene que estar mezclada. ¿Qué relación existe entre el nivel de ansiedad de estudiantes universitarios y su rendimiento académico? Esta como tal es la parte cuantitativa, la cual se responde con cuestionarios estandarizados y análisis estadísticos, y la parte cualitativa es cómo describe ellos la influencia de la ansiedad en su vida académica. En esta se responde sobre todo mediante entrevistas y relatos personales o grupos focales. En esta, como tal, el enfoque mixto conlleva lo que es una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Bueno, yo les voy a hablar acerca del capítulo 7 que nos habla del uso de la teoría de enfoques cualitativo y cuantitativo. Bueno, para empezar tenemos cuál es lo de la teoría del enfoque cuantitativo. Una teoría es un conjunto de conceptos interrelacionados, variables, definiciones y proposiciones que presentan un punto de vista sistemático y fenómenos mediante la especificación de relaciones entre variables con el propósito de explicar fenómenos naturales. La teoría cualitativa, esta teoría proporciona una explicación para conductas específicas y actitudes
y puede integrarse con variables, constructos e hipótesis. Por ejemplo, los etnógrafos emplean los temas culturales y aspectos de la cultura en sus proyectos cualitativos. Bueno, en el libro se mencionaron varios ejemplos de teorías. Un ejemplo de teoría de enfoque cualitativo es el de Murguía, Padilla y Abril, 1991. Ellos estudiaron la interacción entre estudiantes hispanos y estadounidenses en una universidad, analizando cómo la idea influye en la interacción social. Cuestionaron el modelo de Tinto, considerando que estaba incompleto y limitaba la comprensión precisa de las experiencias de los participantes en un entorno universitario. Un ejemplo de teoría de enfoque cualitativo es el de Crutchfield, de 1986. Investigó si los locus de control y la confianza interpersonal influían en la productividad académica de su docente de enfermería. Su tesis incluyó una perspectiva teórica con la cual la teoría elegida, su hipótesis central, antecedentes de su uso y una adaptación lógica a las variables del estudio. Bueno, también vamos a abordar lo que son las definiciones, delimitaciones y su importancia. Para esto, un investigador necesita delimitar el proyecto para que los lectores comprendan sus parámetros. Aquí se manejan 4 tópicos que conducen a estos parámetros en un proyecto, que son las definiciones, las delimitaciones, las imitaciones y la importancia del estudio. Wilkinson, 1991, comenta que los científicos definen puntualmente los términos necesarios para pensar claramente acerca de su investigación y para comunicar sus hallazgos e ideas con precisión, página 22. Definir los términos al irse presentando en diferentes secciones de proyectos de investigación. Estos es en el título de estudio, el planteamiento del propósito, las preguntas, las hipótesis o los objetivos de investigación, la revisión de la lectura, literatura, la teoría base de estudio, la sección metodológica. Estos términos requieren ser definidos para los estudios ya sea cualitativo, cuantitativo o métodos mixtos. Un ejemplo de las delimitaciones y limitaciones es, aquí menciona una delimitación y una limitación en un proyecto disertacional. El siguiente ejemplo se tomó de un proyecto de disertación en enfermería, con el 1991. Ilustra pasajes del texto que plantea las delimitaciones y las limitaciones. En el primer pasaje, las delimitaciones, Cunes indica cómo planea limitar el alcance de su estudio. En el segundo paisaje, una limitación, ella indica una debilidad potencial en el diseño del estudio. Ambos aspectos fueron incluidos en la sección Introducción del proyecto. Como se pueden dar cuenta, dicho de este párrafo, la delimitación que menciona ahí es inicialmente entrevistar y observar el equipo de enfermeros psiquiátricos en el Hospital Psiquiátrico Privado de Medio Oeste. Una limitación es el procedimiento de muestreo intencional que reduce la posibilidad de generalizar los hallazgos, y una limitación es, en este estudio cualitativo, los hallazgos podrían ser sujetados a otras interpretaciones, con el 1991, página 21-22. Y su importancia del estudio es que el autor plantea un conjunto de razones para realizar el estudio, ya que los resultados son de suma importancia. Antes de diseñar esta sección se podría incluir 3 o 4 maneras en las cuales el estudio apoya la investigación de expertos y la literatura del campo, 3 o 4 maneras en las cuales el estudio ayuda a mejorar la práctica y 3 o 4 razones por lo que el estudio mejora la política. Bueno, yo les hablaré un poquito sobre los métodos cuantitativos. Estos son estrategias de investigación que se basan en la medición numérica, el análisis estadístico y la objetividad, recordando que este busca probar teorías mediante la recolección de datos cuantificables y como pueden ser las encuestas y los experimentos. Bueno, el autor Criswell menciona que se basa sobre todo en el positivismo, que cabe recalcar que sostiene el conocimiento que construye a partir de la observación objetiva
y las relaciones entre variables que pueden ser especificadas por leyes. Bueno, existen dos tipos de estudio, las que son las encuestas, que describen actitudes, opiniones o comportamientos de una población a partir de una muestra, y los experimentos que se aplican en tratamientos específicos o a un grupo en el que se observan los efectos. En este nos da componentes claves que son, por ejemplo, el muestreo y la población. En este nos da la selección representativa para poder generalizar los resultados, los instrumentos de medición, los cuales son cuestionarios, pruebas o instrumentos validados, la recolección de datos, que son la estandarizada y la estructurada, el análisis estadístico, en el cual nos da herramientas estadísticas para probar hipótesis y relaciones entre variables, la interpretación de resultados. En esta tenemos los hallazgos de la teoría, en la cual también se discute el significado y la escritura del informe. En esta tenemos que recalcar sobre todo que tiene que ser clara, ordenada y tiene que tener un soporte numérico. Tenemos que recordar que en esta nos permite explicar, predecir y generalizar a partir de datos numéricos y que son fundamentales para disciplinas tanto científicas como sociales. Recordando que este reduce los fenómenos de variables específicas, así como también el autor enfatiza que siempre tiene que ser tanto variable como confiable. Ok, quiero hablarles sobre los procedimientos de la investigación cualitativa. Para empezar, la investigación cualitativa se enfoca en explorar, comprender. Ok, los procedimientos de la investigación cualitativa tienen diseños cualitativos comunes, entre los cuales se encuentra la narrativa, la cual es el relato de las experiencias de vida de los individuos, la fenomenología, la cual es el estudio de las experiencias vividas de todos los individuos, la etnografía, la cual es el estudio de los patrones, de las costumbres y tradiciones, la teoría fundamentada, la cual genera una teoría basada en datos, y el estudio de caso, el cual está en una exploración detallada de un caso o unos casos. Ok, también tenemos los procedimientos de la investigación cualitativa, la cual es la identificación del problema, la recolección de datos, el análisis de datos, la interpretación y la validación. Ok, en la presentación de resultados tenemos la narrativa detallada, la cual tiene que ser con citas textuales de los participantes. También tenemos el uso de organizadores de información, entre los cuales se encuentran figuras, tablas, mapas conceptuales y descripciones contextuales. Bueno, los procedimientos con métodos mixtos realmente es sencillo ya conocer los anteriores. Bueno, el procedimiento con métodos mixtos, ya conociendo el método cualitativo y cuantitativo, es más fácil combinarlos porque se combinan tanto los datos del cuantitativo y del cualitativo en el mismo estudio para obtener una visión más completa del investigado, como les había mencionado anteriormente. Ok, como conclusiones, el libro diseñado de investigación de John Corriswell proporciona una guía clara, estructurada y profunda para el desarrollo de proyectos de investigación dentro de las ciencias sociales y las humanidades, tales cuales pueden ser por método cuantitativo, cualitativo o mixto. Su principal objetivo es enseñar al lector a diseñar investigaciones eficaces utilizando los tres métodos ya mencionados. El libro es práctico y detallado, ya que enseña a formular propósitos de estudio, preguntas e hipótesis. Igualmente ofrece herramientas para diseñar investigaciones y incluye ejemplos reales y modelos de redacción para podernos guiar para crear una investigación coherente. Y bueno, es uno de los mayores enfoques inclusivos, mixtos, reconociendo que, bueno, como les he dicho como 2 veces, que se combina el cualitativo y cuantitativo, puede ofrecer una comprensión más completa y responde a los retos de investigación actuales, donde muchos problemas requieren múltiples perspectivas para ser más completos. Bueno, esto va dirigido principalmente a docentes e investigadores, porque es como una guía para hacer una investigación completa, ética, práctica, teórica, y equilibra todo esto haciendo un diseño investigativo accesible, riguroso y reflexivo.
es básicamente pensar críticamente sobre cómo y por qué investigamos, ayudando a construir proyectos coherentes, éticos y bien fundamentados. De todo, muchas gracias.